Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. La última vez que tuve la oportunidad de predicar sobre Efesios 2 en la tarde, señalé que había una problemática que está muy arraigada en la humanidad y que cada vez está creciendo. Y es que el mundo tiene como único y elevado objetivo la autorrealización, la autoexaltación y el bienestar personal. Y esto lo podemos saber en las conversaciones que podemos tener con ellos, ya que a veces podemos escuchar que ellos dicen: mientras seas feliz con lo que haces, está bien. El objetivo de esta vida es dejar un legado y ser recordado por mucho tiempo. O también podemos escuchar: tienes que luchar por cumplir tus sueños, sin importar lo que diga el resto, porque esto es lo más importante para el ser humano. Todas estas cosas son pensamientos llenos de orgullo y centrados en uno mismo. Sin embargo, este tipo de pensamientos no solo está en el mundo ahora, sino que también está entrando en la iglesia. ¿Por qué razón? Bueno, las predicaciones de hoy en día tienen como objetivo exaltar el ego del hombre, promocionar el mensaje de que Dios puede entrar a tu vida para que tú puedas cumplir tus sueños, para que tú puedas ser feliz. ¿Y cómo nosotros podemos lidiar con este tipo de mensajes para que no nos afecte a nosotros? Bueno, una de las formas en que nosotros podemos lidiar con esto es reconocer que el fin supremo por el que Dios hace lo que hace no es en última instancia para cumplir nuestros sueños, ni por nuestro bien, ni por nuestra felicidad. El fin supremo por el que Dios hace lo que hace es la gloria de Dios, es la gloria de Él mismo. A lo largo de la Escritura hay este énfasis. Como dice Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De la misma manera, Pablo hace este énfasis a lo largo del libro de los Efesios. Y este énfasis era necesario por la problemática que sucedía en la iglesia. Y es que la iglesia de Éfeso, que es el libro que vamos a ver ahora, había nacido en medio de mucha instrucción doctrinal, por medio de Pablo, Apolo, Aquilas y Priscila. Y por ende, se había convertido en una iglesia de sana doctrina. Sin embargo, esto no evitó que poco a poco su práctica y sus acciones carecieran de algo muy importante: el amor. Y esto no fue provocado por la buena doctrina o por la mucha instrucción, sino más bien que esto fue provocado por el orgullo en el que se encontrara, ya que se empezaron a jactar en su posición espiritual. Y es por tal motivo que la primera parte de la carta, Pablo deja claro que las bendiciones espirituales de que Dios había provisto en su iglesia tienen como origen no su mucho conocimiento, sino de que están en Cristo. Pero ¿por qué Dios decidió bendecir a la iglesia? ¿Por qué Dios decidió bendecirnos a nosotros con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales? Bueno, una respuesta válida es porque Dios nos ha amado. Pero el libro de Efesios nos provee un fin mayor por el cual Dios decidió hacer eso. Y es para mostrar su gloria. Pablo empieza la carta alabando a Dios por todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, y posteriormente vemos una repetición a lo largo que él va describiendo estas bendiciones espirituales. Por ejemplo, en Efesios 1, del 4 al 6, que habla Pablo acerca de la predestinación, en el versículo 6 nos muestra el fin por el que Dios hizo eso. Y si leemos en Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego, en Efesios 1, del versículo 7 al 10, que habla de la redención y el perdón de pecados, vemos el versículo 10 también este mismo fin, que dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, que el universo entero quede bajo la soberanía de Cristo y, en otras palabras, sea para su exaltación universal. Luego, en el versículo 11 al 12, vemos que otra bendición espiritual es que somos herederos en Cristo. Y asimismo, el versículo 12 vemos el mismo énfasis: a fin de que seamos para alabanza
de su gloria. También en Efesios del 13 al 14 habla de que en Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Y volvemos a ver en el versículo 14 el mismo énfasis, que dice que las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es el énfasis que el libro de Efesios hace, de que es verdad que todas las bendiciones espirituales son en Cristo, pero también Pablo quería dejar claro de que el fin de ellas no es nuestro propio bien ni nuestra propia felicidad. El fin por el que Dios ha hecho todo es para que sea exaltado su gloria por toda la eternidad. Ahora pasamos al capítulo 2, y aquí Pablo nos introducirá a otra bendición espiritual, conocida como el plan eterno de salvación. Del versículo 1 al 3, Pablo les recuerda a los hermanos de Éfeso lo que eran sin Cristo, que estaban muertos espiritualmente en el versículo 1, es decir, que no pueden responder a ningún estímulo espiritual. Luego habla acerca de, en el versículo 2, sobre sus motivaciones, de que ellos son llevados por el mundo, por Satanás y por su propio pecado. Y por último, en el versículo 3, habla acerca de las consecuencias de eso, y como termina diciendo el versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta es la consecuencia, pero luego, desde el versículo 4 hasta el versículo 3, Pablo empieza con un pero, y es que va a introducir el obrar misericordioso y lleno de gracia de Dios, que decidió tener con ellos. Y es que debido, como dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios, por su gran amor, decidió otorgarles vida a estos hermanos de Éfeso. Decidió otorgarles aquellos que ellos no podían tener por su propia cuenta, que eran vida espiritual. Y no solo esto, sino que versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Todo esto basado en Cristo, en su obra redentora, en la cruz y su resurrección. Pero al igual que las otras bendiciones espirituales que leímos en el capítulo 1, esta tiene un fin supremo por el que Dios decidió salvar a la iglesia. Y eso lo leemos en el versículo 7, que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. El plan eterno de salvación para la humanidad fue realizado con la finalidad suprema de que tanto en el milenio como en el estado eterno se ha exaltado la misericordia y la gracia de Dios. Esto lo podemos ver en un versículo muy interesante que es Isaías 12, si me acompañan, Isaías 12, versículo 1 al 2. Aquí tenemos el contexto de que, a pesar de que esto es para los judíos, ya que aquí, después de la tribulación, los judíos fueron salvados en Cristo, ilustra muy bien, sin embargo, las alabanzas de la misericordia de Dios, que recibirá no solo por la salvación eterna de los judíos, sino también esa alabanza que la iglesia también puede dar. Isaías 12, versículo 1 al 2, dice así, en aquel día dirás, de acuerdo al contexto es iniciando en el milenio, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, aunque justamente Dios está irado con el pecador, tu indignación se apartó. Misericordiosamente Dios decidió apartar su ira. Y sigue diciendo, y me has consolado, mostrando así las abundantes riquezas de su gracia, otorgándoles consolación. Y sigue el cántico diciendo, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Ahora, hermanos, volviendo al libro de los Efesios,
el texto sigue con un inciso que es en su bondad, mostrando que esto, volviendo al versículo 7 de Efesios 2, dice que esto es en su bondad, ya que es verdad que el fin supremo es para exaltación de su gloria, pero no hay que olvidar de que este acto no fue un acto frío, sino que el amor y la bondad de Dios estuvo involucrado en esto. Y termina diciendo el versículo 7, en Cristo Jesús. Y es que ser parte de este grupo de personas las cuales fue vivificadas, las cuales ha resucitado y las cuales ha ubicado en los lugares celestiales, es solamente posible los que están en Cristo Jesús. Su sacrificio en la cruz y su resurrección hizo posible de que todos seamos vivificados, todos aquellos que están en Él. Pero ahora, uno puede hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué en los siglos venideros solo se dará la gloria, la gracia de Dios en Cristo Jesús? Uno se puede preguntar también, ¿acaso no hay algo en que nosotros como humanidad pudiésemos haber intervenido y por ende también se nos deba reconocer? ¿Acaso no hay algo que nosotros hicimos también para nuestra salvación? Y bueno, para que no quede ninguna duda, Pablo responde a esta pregunta por medio de dos declaraciones que vamos a ver, que están en el versículo 8 y 9, que es una, y el versículo 10. Y es que normalmente el ser humano se puede atribuir a sí mismo que tanto el medio de nuestra salvación, que es la fe, y el resultado seguro de nuestra salvación, que son las obras, normalmente el ser humano se las puede o está tentado a atribuírselas a sí mismo. Pero Pablo va a demostrar aquí que no provienen de nuestra autoría, no provienen de nosotros ninguna de las cosas, sino que provienen exclusivamente de Dios. Y esto concluye con el argumento final de que sin lugar a dudas, toda la gloria es de Dios y de nadie más. Y hoy veremos el primer punto, que es acerca de el medio de nuestra salvación que glorifica a Dios, que es la fe. Y empezamos en el versículo 8, que dice, porque, esto introduce la primera razón por la que toda la gloria de esta bendición espiritual le pertenece a Dios, y dice, porque por gracia sois salvos. Pablo reitera algo que ya escribió anteriormente en el versículo 5. Son las mismas palabras, excepto por una, deja un artículo antes de gracia. Y también reitera lo que dijo en el versículo 7, que es que la sobreabundante gracia de Dios en la salvación será motivo de adoración. Vuelve a repetir el tema de la gracia. Pero ¿por qué Pablo vuelve a repetir otra vez constantemente el tema de la gracia? ¿Por qué no va directamente a la acción? ¿Por qué no Pablo dice, porque sois salvos por medio de la fe? Bueno, yo creo, hermanos, que esta palabra Pablo la utiliza en esta parte para reforzar su punto del argumento que Pablo va a dar. Y es que sabiendo que es por gracia, se deja claro que Dios decidió salvar al impío por iniciativa propia, no por algo que él haya hecho. Y esta es la característica de la gracia, ofrecer algo que no se merece una persona o que no se lo ha ganado. Ha sido de parte de Dios únicamente que ha decidido salvar a una persona. Por eso asimismo también el verbo, salvos, se encuentra en pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no se salvó a sí mismo. Porque si fuese así, hubiese este verbo estado en medio, estuviese en voz media. Pero como está en voz pasivo, quiere decir que el hombre no hizo nada. Dios salvó al hombre, sin que el hombre haya hecho algo para que se haya salvado de sí mismo. Y esta es la conclusión de esta pequeña parte, que la salvación del hombre le pertenece a Dios. Pero ahora, antes de seguir, hay algo pequeño que quiero puntualizar, que a veces se puede malinterpretar, o tal vez alguien aquí puede malinterpretar, uno puede preguntarse, ¿salvos de qué? Porque uno siempre escucha, bueno, Dios me salvó, Dios no te puede salvar, Dios te ha salvado, pero la pregunta es, ¿salvos de qué? Equivocadamente, podrías pensar de que Dios puede salvarte de tus problemas, de tu soledad, de tu tristeza, angustia, enfermedad, entre otras cosas de este mundo. Pero el contexto nos invita a recordar de que esa palabra nos ha salvado, no es de todas esas cosas, sino de que Dios nos ha salvado de nuestra deplorable condición sin Cristo.
Y por ende somos salvados de la consecuencia final, que es ser objetos de la ira de Dios. Por eso me gusta mucho una frase que R.C. Sproul dijo en su momento, que es, y cito, en términos bíblicos, hemos sido salvados de Dios mismo. Dios nos ha salvado por medio de su Hijo, pero envió a su Hijo para salvarnos de Él mismo. Ha sido de Dios que nos ha salvado. ¿Por qué? Debido a que no hay una peor desgracia. No hay una peor desgracia para nuestra realidad que ser objetos del eterno juicio de un santo Dios. Esa es la peor desgracia que un ser humano pueda caer. Y es por eso de que eso Dios nos ha salvado. De la peor desgracia que podíamos estar, que es tener una eternidad siendo objetos de la ira de Dios. Pero ahora uno se puede preguntar, ¿cuál fue el medio? ¿Cómo es que nosotros como iglesia hemos podido ser objetos ya no de la ira, sino del amor de Dios? ¿Por qué medio Dios ha determinado que el ser humano pueda ser salvado? ¿Cuál fue el medio? Y solo hay una respuesta, que es lo que sigue diciendo el versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y este es el mensaje del cristianismo. A lo largo de la Escritura y de toda la historia, el hombre es salvo solamente por la fe, sin las obras de la ley. Y ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué uno puede decir qué es la fe? Bueno, la fe se la puede definir como confianza, convicción en que lo que Él ha dicho y prometido, lo que Dios ha dicho y prometido es ciertísimo, sabiendo que Él es fiel y soberano para cumplirlo. Algo que también nos puede ayudar a entender qué es la fe es el famoso pasaje de Hebreos 11.1. Si me acompaña, hermano, a Hebreos 11.1. Aquí el autor de Hebreos va a describir acerca de qué es la fe, va a describir la fe. Y el autor de los Hebreos dice, Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí dice dos cosas acerca de la fe. Primero, habla de que la fe es la certeza de lo que se espera. Esta palabra certeza se lo puede traducir también como cimiento, como una base donde uno puede poner sus pies, donde uno puede apoyarse. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que la fe es aquella base donde uno puede apoyar y esperar todo aquello que Dios ha prometido en su palabra. Ya que cuando la Biblia habla de espera, de esperanza, es la esperanza que se encuentra en su palabra, las promesas ciertísimas de su palabra. Y es que con la fe, que es que el hombre puede abrazar las realidades y promesas que la Escritura enseña. Y al abrazar esas promesas, es que la fe también es la convicción de lo que no se ve. Esta parte de aquí hace un énfasis, es parecido a la declaración anterior, pero hace un énfasis a la acción externa que produce una convicción interna. Al tener fe, nosotros logramos tener una convicción interna fuerte de que todo aquello que no vemos, que está en su palabra, es verdadero. Y por ende nos lleva a actuar conforme a lo que está en la Escritura. Y es que, hermanos, todas las promesas y verdades que la Biblia enseña son reales en sí mismas. No importa que todo el mundo deje de creer en la Biblia, sigue siendo verdadero y sigue siendo real. Pero para nosotros como creyentes se vuelven reales en el momento que uno tiene fe. Y es que es por medio de la fe, hermano, que pese a no ver justicia propia en nosotros mismos, confiamos que Cristo es mi justicia. Y es por medio de la fe que, pese a que reconozco que mi pecado merece una condenación eterna, yo confío que Cristo pagó la pena por mis pecados. Es por medio de la fe que, pese a ver la profundidad de mi pecado, confío de que estoy vivo y he resucitado en Cristo, y por ende soy capaz
de tener una nueva vida y obedecerlo a Él. Es por medio de la fe, hermano, que el hombre es salvado por gracia. Y ahora, a pesar de que este pasaje no hable del arrepentimiento, debemos recordar que el arrepentimiento y la fe es como una moneda, son dos caras de una misma moneda. El arrepentimiento es reconocer que uno es pecador y que uno quiere alejarse del pecado. Y la fe es la parte positiva en la que uno se acerca a Dios con fe. Porque esa es la salvación, cuando uno decide arrepentirse y alejarse del pecado, y uno decide acercarse a Dios por fe. Como dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Aquí está el arrepentimiento. Y luego dice, y vuélvase a Jehová. Aquí está la fe, el volverse a Jehová en fe, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Y ahora continuando con nuestro texto, hermano, en Efesios 2, volviendo otra vez a Efesios 2, encontramos aquí que Pablo va a aseverar algo acerca de esta fe, el cual fue nuestro medio para la salvación. Algo que tal vez es muy controversial no solo en esta época, sino a lo largo de la historia de la iglesia. Y es que va a aseverar, como dice el versículo 8, y esto no es de vosotros. Para entender este pasaje de aquí, tenemos que entender a qué se refiere con y esto. Y es que existen dos posturas que hablan acerca de a qué se refiere Pablo con y esto. Una postura dice de que esto se refiere a la gracia. Quiere decir que la gracia no es de vosotros. Que el ofrecimiento gratuito de la salvación no es de vosotros. Aquellos que apoyan esta postura dirían, la gracia es de Dios, pero la fe proviene del hombre. Y es que la razón, ellos dirían, por la que algunas personas son salvas, es que porque en el momento que Dios les ofreció la salvación, la gracia de salvación, ellos dijeron sí al ofrecimiento de la gracia. Pero aquellas personas que no son salvos, es que cuando Dios ofreció la gracia de la salvación, ellos dijeron no al ofrecimiento de la gracia. Pero esta postura tiene varios problemas. Y el primer problema de ellos es el contexto de este pasaje. Y es que Pablo, desde el inicio del capítulo 2, deja claro algo que destruye esta postura. Y es que el hombre natural está muerto espiritualmente. Eso quiere decir que no puede responder a ningún estímulo espiritual. Por ende, sería contradictorio decir de que un hombre que está muerto espiritualmente puede decirle sí a la gracia de Dios. No puede, porque al estar muerto espiritualmente, lo único que hay en él es oponerse a Dios, no responder con fe al ofrecimiento de la gracia. El segundo problema de pensar de que y esto se refiere a la gracia es el concepto de la gracia misma. Porque luego Pablo va a decir que esto no es de vosotros, dice, sino que es don de Dios. Y esto sería redundar, porque la gracia en sí mismo es otorgarle algo a alguien que no merece, es decir, como otorgarle un regalo, darle algo a alguien que no merece, que no te ha dado nada para que uno le dé algo. Entonces, si uno piensa de que y esto se refiere a la gracia, entonces está redundando al decir de que la gracia es don de Dios. Pero ¿cuál es la siguiente postura? ¿Qué Pablo entonces se está refiriendo con y esto? Y esto se refiere en realidad solamente a la fe. Esto es lo que Pablo está diciendo, que esto, la fe, no es de vosotros. Gramaticalmente es correcto. Y asimismo también el contexto inmediato del pasaje que estamos leyendo es la prueba más fiel de que esto se refiere a la fe. ¿Por qué? Porque el propósito por el que Pablo escribe estos versículos es que el argumentar que por toda la eternidad la gloria de nuestra salvación será únicamente de Dios. Si la fe viniese de nosotros, socavaría el propósito del argumento de Pablo, ya que podríamos jactarnos de aquella fe que nosotros tuvimos. Y ya no toda la gloria sería para Dios.
Por eso un autor, hablando de este tema, hizo un comentario que me gustó mucho, y cito, dice: tengo derecho de hablar acerca de las sobreabundantes riquezas de su gracia, puesto que indudablemente sois salvos mediante la fe, a fin de que no comencéis a decir, pero entonces merecemos crédito, al menos por creer. Agregaré inmediatamente que aún esta fe, o aún este acto de fe, no es de vosotros, sino es don de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que la fe no puede proceder del obrar humano. Nosotros no iniciamos una fe verdadera de nosotros mismos, sino, como la siguiente declaración dice, si no inicia de nosotros mismos la fe que nos salvó, entonces ¿qué es? ¿De dónde inició? Bueno, volviendo al versículo 8 dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esta palabra don significa que es otorgar algo a alguien sin esperar ninguna compensación, un regalo. La fe entonces, como no viene de nosotros, es un regalo inmerecido que Dios ha decidido otorgar a alguien soberanamente. Esa es la fe. El autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, escribe acerca de quien debe tener una mirada puesta, que es en Jesús. Y dice de Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta palabra autor en griego significa el originador, aquel que comienza y lidera la fe de alguien. Aquí claramente el autor de los Hebreos dice que esa fe, que Jesús es el autor de la fe, es el que origina la fe en el hombre. Pero no solo dice eso, sino también dice que es el consumidor, que es aquel quien la completa. Jesús no solo otorga una fe inicial al hombre, sino es que también es aquel que la preserva hasta el final. Como dice Filipenses 1:6, aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La fe no es de nosotros y asimismo su perseverancia tampoco. Todo es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Pero hay algo que debe quedar claro, hermano. Que todo lo dicho anteriormente, esta declaración de aquí que habla de que la fe no es de vosotros, sino que es don de Dios, no suprime la responsabilidad del hombre en cuanto a creer en el Evangelio. El llamado evangelístico al hombre pecador es que debe creer, es su responsabilidad el de creer. Muchas veces la Biblia habla de eso, por ejemplo en Hechos 8:37, en el encuentro entre Felipe y el eunuco, entre el eunuco y Felipe, cuando el eunuco le dice que quiere bautizarse, Felipe le dice, si crees de todo corazón puedes hacerlo, le pone la responsabilidad a él, si cree. Otro ejemplo también puede ser entre Pablo y Silas y el carcelero de Filipo, cuando el carcelero le preguntó a Pablo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué le dijo él? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La responsabilidad es tuya, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Me gusta mucho una ilustración que MacArthur utiliza de la manera en el que, del hecho de que Dios, Él es iniciador de la fe. Dios inicia la fe en el hombre y al mismo tiempo el hombre es responsable de ejercer esta fe. Él lo ilustra de la manera en como cuando una persona se ahoga y deja de respirar. No hay nada que pueda hacer en absoluto para respirar por sí mismo, porque cuando estás ahogado no puedes respirar por ti mismo. Es indispensable que otra persona inicie en ti la respiración. Asimismo, MacArthur dice, una persona muerta espiritualmente no puede tomar una decisión de tener fe. Lo que esa persona necesita es que alguien externo a él, un tercero, que es Dios mismo, le dé vida a esa persona. Y cuando esa persona tiene vida, es que esa persona puede creer la gracia de Dios, puede creer en Jesucristo. Pero ahora, alguien de aquí o alguien, una pregunta válida, puede ir más allá y preguntarse, bueno, ¿cómo concilio estas dos cosas? ¿Cómo concilio el hecho
de que la fe es suministrada soberanamente por Dios, pero al mismo tiempo Dios demanda que todos los hombres pongan su fe en Él. ¿Cómo yo puedo conciliar estas dos verdades? Bueno, primero déjenme decirles que esto de aquí se lo conoce en la teología como una antinomia. ¿Y qué es una antinomia? Una antinomia es cuando dos principios que son verdaderos en sí mismos no se pueden compaginar juntos, por los que pueden aparentar una contradicción. Y énfasis en esa palabra, aparentar una contradicción. Es decir, que hay dos principios que son reales y que no los podemos, es para nuestra mente imposible juntarlos. Y esto es algo que sucede bastante en la Biblia, o que sucede en la Escritura. Un ejemplo claro es la Trinidad. ¿Cómo podemos nosotros juntar esas dos verdades? El hecho de que la Escritura enseña que Dios es uno, y al mismo tiempo la Escritura enseña que en la Trinidad hay tres personas que son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender esas dos verdades? De que cuando la Escritura habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son Dios. Bueno, separados son entendibles, pero juntarlos es imposible para el hombre. Es imposible reconciliar al hombre ambas verdades. ¿Qué podemos hacer entonces con estas antinomias, como la Trinidad o como el hecho de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en creer? Lo primero que debemos tener claro, hermano, es que no estamos llamados a resolver estas dos verdades. Solo estamos llamados a aceptarlas y a vivir con ello por medio de la fe. Ya que esto ha sido un problema a lo largo de la historia, que cuando alguien quiere empezar a juntar esas dos verdades es que suceden las herejías. Estamos llamados solamente a exponer lo que bíblicamente se nos enseña en las Escrituras y enfatizar lo que la Escritura enfatiza. Todo lo demás está fuera de nuestra jurisdicción. No podemos. Y es que la Escritura enseña claramente de que Dios es soberano en cada aspecto del hombre. Pero asimismo también enseña que el hombre es responsable por la reacción que tiene el Evangelio. Si lo rechazas, serás condenado por toda la eternidad. Y estas son las dos verdades paralelas que tal vez para nosotros sea imposible conciliar, pero para la mente de Dios, estas concilian en su perfección. Y ahora, hay un pasaje de la Escritura que quisiera indagar, que es el que leímos al principio, en Juan 3, si me acompaña, Juan 3. Y es que aquí Jesús, siendo el maestro de los maestros, nos enseña cómo estas dos verdades de que la salvación es soberanamente otorgada por Dios, la fe es soberanamente otorgada por Dios, y asimismo la responsabilidad del hombre de creer, en Juan 3. Y empezamos en que estos versículos en Juan 3, que dice, del versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El primero que entra a la escena aquí es Nicodemo. Nicodemo se lo describe aquí como un fariseo y un principal de los judíos. Era alguien importante entre los judíos. Y uno podría, al leer la palabra fariseo, pensar de que, el problema de Nicodemo es la hipocresía. Este es el problema de Nicodemo, que Nicodemo es hipócrita. Porque siempre asociamos en nuestra mente fariseo con alguien hipócrita. Pero no debemos siempre hacer eso, porque no necesariamente un fariseo era un hipócrita. Lo que sí vemos, ya que Jesús no le reprende nunca a Nicodemo el hecho de ser hipócrita. Lo que sí podemos ver en Nicodemo es que su mayor problema es que era alguien sincero equivocado, ya que creía que el obrar humano tiene la capacidad para alcanzar la vida eterna, de que él podía inmiscuirse en el hecho de alcanzar la vida eterna por medio de la observancia de la ley. Y ahora el versículo 2, Nicodemo dice que vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí Nicodemo se dice que él vino de noche,
ocultándose de todos para no ser visto. Y le llama a Jesús maestro. Es decir, que Nicodemo sabía que Jesús era alguien respetable, no odiaba a Jesús, pero tampoco creía que él era el Mesías. Luego en el versículo 3 tenemos que Jesús dijo algo que no tenía nada que ver con lo que Nicodemo dijo, que es, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús respondió de esta manera si Nicodemo no le había preguntado nada todavía? Y es que como vemos versículos más atrás, se dice que de Jesús nadie le puede dar testimonio porque Él conoce el corazón de los hombres. Jesús sabía que dentro del corazón de Nicodemo, aunque Nicodemo no le había preguntado, Él sabía que en él había una angustia sincera por la salvación. Que a pesar de todo su sistema religioso de obras, Nicodemo sabía que le faltaba algo. Sabía que no era suficiente. Por eso, como sabía que había un maestro que era Jesús, quiso preguntarle acerca de la salvación eterna. Y es por eso que Jesús le dice, de cierto, en verdad. O sea que esta parte de cierto, que se repite bastante, en el capítulo 3, habla de que lo que va a decir es algo ciertísimo. Dice que todo aquel que quiera tener vida eterna, tiene que nacer de nuevo. Jesús va directo al grano y le dice, ¿tú quieres saber cómo tener vida eterna? Bueno, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Esto es lo que tú tienes que hacer para tener vida eterna. Versículo 4, vemos que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo responde como cualquier religioso de su época, le dice prácticamente, ¿cómo es esto posible? Obviamente Nicodemo no tomaba las palabras de Jesús literalmente, pensando de que tenía que literalmente entrarse físicamente en el vientre de su madre. Él entendía lo que Jesús decía. Pero lo que sí se sorprendió es que lo que Jesús le estaba exigiendo es empezar de nuevo. Todo ese sistema de obras que tú tienes, Nicodemo, no sirve. Tienes que empezar de nuevo. Y ante tal exigencia, Nicodemo entendió que lo que Jesús le estaba exigiendo era una imposibilidad, ya que de la misma manera de que en un nacimiento físico, un bebé no interviene en nada. Un bebé no hace nada, simplemente lo que hace es nacer. No es que él mismo busca nacer, solamente nace. Asimismo, ese nuevo nacimiento espiritual que Jesús exigía, que era humanamente imposible para él. Esa era la intención de Jesús, que Nicodemo entiende que esto es humanamente imposible para ti. Y ahora en el versículo 5 al 8, Jesús empieza a desarrollar su argumento. Y empieza el versículo 5 diciendo Jesús, de cierto te digo, otra vez esta palabra, de cierto, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí Jesús hace una alusión al nuevo pacto que se enseña en el Antiguo Testamento, sobre todo en un pasaje muy conocido, que es Ezequiel 36, 25 al 27, que yo lo leo aquí, que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obra. ¿Qué se puede apreciar estos versículos de aquí? ¿Qué es lo que Jesús, cuál era el énfasis de Jesús? Bueno, el énfasis que podemos ver aquí es que Dios está hablando en primera persona. Dice, yo los limpiaré de sus pecados. Enseña que Dios perdonará al pecador. Yo les daré un corazón nuevo. Es decir, que el Señor le otorgará a Israel una nueva naturaleza que le dé vida. Yo les daré el Espíritu. Enseña de que Dios le otorgará el Espíritu Santo para que more en él. El énfasis que está haciendo aquí es que es algo de Dios. Yo lo haré. Esto del nacer de nuevo es algo en que solo Dios interviene. Ese era el punto de Jesús. Solo Dios interviene en esto. El de que seas limpiado, el de que nazcas de nuevo, el que el Espíritu Santo more en ti. Es algo que solo Dios interviene, no el hombre. Y si queda alguna duda, Jesús
extiende su enseñanza con el versículo 6 diciendo, en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir con esto? Todo obrar humano se queda con un resultado humano. Si tú obras humanamente, tú vas a tener resultados humanos. Y es entendible de que, humanamente hablando, uno no puede hacer nada para nacer de nuevo. Es imposible para el hombre nacer de nuevo. Pero todo aquel que nace del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, todo aquel en quien obra divinamente Dios en la persona, tendrá un resultado divino. ¿Que cuál es? Una nueva naturaleza, es decir, tendrá vida espiritual. Dios lo pasará de un muerto espiritual a un vivo espiritual, como hemos leído en Efesios 2, y por ende tendrá vida eterna. Y ahora pasando al versículo 8, aquí mismo en Juan 3, Jesús hace una declaración aún más contundente sobre este tema. En Juan 3:8, y Jesús aquí dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús ilustra entonces el nuevo nacimiento con el viento, diciendo, el viento sopla donde quiere. Por el sonido tú sabes que está, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. ¿Qué es lo que Jesús quería decir aquí? Esto implica soberanía. Así como el viento, el obrar divino, otorga vida espiritual a quien quiere. Así como el viento, el obrar divino, tú no sabes cuándo se producirá, cuándo sí, cuándo no. Solo se sabe que ocurrió por ver la vida nueva. Jesús lo que entonces, prácticamente lo que está enseñando el texto aquí, hermanos, es que el nuevo nacimiento no viene de ti, ni siquiera sabes cuándo ocurre, cuándo puede ocurrir, sino que Él otorga a Dios soberanamente. Esto no es del hombre, esto es de Dios. Y este, hermanos, es el Evangelio. Cada vez que tengamos la oportunidad de hablar con alguien acerca de las buenas nuevas, nosotros debemos ser capaces de lograr hacer entender a la persona que tú no puedes hacer absolutamente nada para salvarte a ti mismo. Tu problema va más allá que una reforma moral. Tu problema va más allá de que cometes pecado. Tu problema es que estás muerto espiritualmente. Y por ende no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para agradar a Dios. Dios demanda justicia perfecta, la cual nunca tendrás. Tu pecado demanda un castigo eterno, el cual nunca podrás pagar. Ese es el mensaje del Evangelio, hermano. Las personas que nos escuchan cuando predicamos el Evangelio deben a una voz decir lo mismo que los discípulos dijeron cuando escucharon la conversación entre Jesús y el joven rico, que es, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Acaso hay esperanza para mí? Si no puedo hacer absolutamente nada, ¿qué esperanza tengo? Y la respuesta es verdad, en ti mismo no hay esperanza, pero en Cristo hay misericordia. Esa es tu esperanza, de que Él te dé vida y te salve de la condición miserable que tú tienes. Pero el Evangelio no termina ahí, ya que Jesús tampoco no termina de hablar con Nicodemo. Jesús no solo enfatiza en este pasaje la soberanía de Dios en la salvación, sino que Él también va a enfatizar la responsabilidad humana en este pasaje de la siguiente manera. Si nos adelantamos al versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Luego sigue diciendo el versículo 15, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús está haciendo referencia al pecado que Israel tuvo en el Antiguo Testamento, en Números 21, acerca del evento en el que Israel estaba murmurando contra Israel y contra Dios. Por ende, Dios justamente decidió otorgarle juicio a ellos por su pecado, enviando serpientes ardientes para que cada vez que una serpiente mordiera a un judío, éste muriera. El pueblo entonces se acercó al ver toda la mortandad que estaba sucediendo en el pueblo, cada vez morían y morían gente. Se acercaron a Moisés a pedir misericordia, que Dios los perdonara.
Ante esta rogativa, Jehová respondió de la siguiente manera: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto está en Números 21, el 8 al 9. ¿Qué es esto, hermanos, sino fe? Ya que la mordida de una serpiente significaba la muerte. Si una serpiente mordía a un judío, él sabía que iba a morir. Pero él tenía fe, creía plenamente en la promesa de Dios, que si mirara aquella asta de bronce, él no moriría, sino que viviría. Por eso es que Jesús va a ilustrar lo que le va a decir después con esta escena. Ya que ahora en el versículo que tenemos aquí dice: de la misma manera que los hijos de Israel confiaron en aquella serpiente de bronce, confiaron en la promesa de Dios, que si miraran esa serpiente de bronce, vivirían. Asimismo, dice Jesús en nuestro pasaje, el versículo 14, asimismo, el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, Dios, Jesús mismo, debía ser levantado. Esto es una referencia a su obra en la cruz, su muerte y su resurrección. ¿Con qué fin? Versículo 15, para que todo aquel que cree en Él, para que todo aquel que tiene fe en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Prácticamente lo que Jesús está diciendo a Nicodemo es: ¿quieres tener vida eterna? Simplemente mira. Simplemente cree. Tú vienes a buscar vida eterna. Bueno, déjame decirte que esto no es de ti, es don de Dios. Pero ¿quieres tener vida eterna? Simplemente cree. Este es el llamado completo del Evangelio, hermanos. No podemos suprimir una verdad con la otra. El ser humano no puede salvarse a sí mismo. Su única esperanza es la misericordia de Dios. Pero de la misma manera, el ser humano es responsable por creer en Jesús como Señor y Salvador. Como Jesús le está exigiendo a Nicodemo que lo haga, que debe creer. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es algo que nosotros debemos enfatizar. Y esto, hermanos, también para nosotros nos trae paz. Porque hay personas que pueden decir: bueno, esto de la soberanía de Dios va a desmotivar a las personas a predicar el Evangelio. Porque si ya sabemos que Dios salva a los que Él quiere, entonces ¿para qué predicar el Evangelio? Si Dios va a hacer la obra independientemente de que la haga o no. Pero ese no es un pensamiento correcto. En realidad la soberanía de Dios nos debería motivar a predicar el Evangelio. Porque sabemos, como una vez escuché, que al predicar a alguien, yo sé que va a tener el resultado deseado. Porque yo puedo confiar en que no viene de mí. No tengo que ser alguien súper elocuente, con argumentos súper válidos, o alguien muy sagaz mentalmente para poder convencer a la persona, porque no es de nosotros. Podemos descansar en que si simplemente predicamos la palabra de Dios, Dios obrará en su soberanía con esa persona. Y eso nos debe traer confianza en nuestra predicación del Evangelio, sabiendo que es Dios el que obra en el hombre, no nuestra astucia o cualquier cosa que nosotros hagamos al predicar. Simplemente hay que predicar la palabra nada más. Y ahora por último, tal vez alguno aproveche lo enseñado el día de hoy para excusarse y decir: bueno, entonces, con lo que tú me estás diciendo, el motivo por el que no soy salvo es porque Dios no me ha dado fe, entonces. O tal vez otro pueda decir, que esto sí lo he escuchado antes, que, bueno, entonces estoy esperando que Dios obre en mí. Yo ya reconozco mi pecado, yo ya sé que he pecado contra Dios, yo ya sé que estoy espiritualmente muerto. Entonces, bueno, lo único que voy a hacer es esperar. Voy a esperar que Dios obre en mí. Bueno, la Biblia es clara, hermano. Y el énfasis de la Escritura en cuanto a la condenación se refiere, no es que una persona es condenada porque Dios no le ha dado fe para creer, sino que una persona es condenada por no creer. Y esto lo vemos siguiendo en Juan 3, más abajo, que Jesús le dice en Juan 3, versículo 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué razón ya ha sido condenado? Bueno, no dice porque Dios no le ha dado fe, sino que dice el versículo 18, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si alguno aquí todavía no es creyente, no es porque Dios no te ha dado fe. La Biblia no dice eso, la Biblia dice es porque tú no has creído.
Es como dice más abajo, en el versículo 19, es porque tú has amado más las tinieblas que la luz. Esa es la razón por la que tú no tienes fe ahora, porque tú no crees, porque tú te aferras a tu pecado. Y es por eso que hago un llamado y digo, si alguno aquí reconoce su incapacidad, si alguno aquí reconoce que está bajo la condenación eterna, no te aferres a tu pecado. No peques de incredulidad, porque este es el pecado que todo el mundo sin Cristo tiene. La incredulidad. No peques de eso, porque eso te condenará eternamente. Aléjate de tu pecado, arrepiéntete y acércate a Jesús con fe, creyendo que su muerte y su resurrección es tu única esperanza para obtener la vida eterna. Y ahora, volviendo a Efesios 2, tenemos la última parte del pasaje. Ya Pablo aquí ha hablado de que la salvación, el medio de la salvación es la fe, de cual no vino del obrar humano, no es por obras, porque es don de Dios, dice el versículo 9, no por obras. Pero ¿por qué Dios ha decidido hacer esto? Esa es la pregunta que podemos hacer también aquí. ¿Cuál es la finalidad de que Dios ha decidido de que la salvación es la gracia, venga de Dios, que inclusive la fe venga de Dios y no de vosotros? ¿Con qué finalidad Dios decidió hacer esto? Y eso lo tenemos en la última parte del versículo 9. Para que nadie se gloríe, para que nadie se atribuya alabanza u honra que solo le pertenece a Dios. De que por haber orquestado el plan de salvación, olvidando que Él es dador de todo. Ese es el fin por el que Dios hizo eso, hermano. Para que nadie, para que ninguno de nosotros se pueda gloriar delante de Dios. Y Dios hace obra de manera similar en la Escritura, en el que Él decide hacer ciertas cosas de tal manera para que no quepe ninguna duda de que toda la gloria es para Él. Por ejemplo, tenemos ese pasaje famoso de Gedeón, en el que él iba a pelear contra los madianitas, en Jueces 7. Pero Dios decide reducir los 32,000 hombres que Gedeón tenía para pelear a 300 hombres. ¿Pero por qué Dios decidió hacer eso? Bueno, dice la palabra, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado, con la finalidad de que ninguno de ellos se gloríe. Eso también lo podemos ver en el libro de 1 Corintios 26-28. Si me acompañan a 1 Corintios 26-28, aquí Pablo le está hablando acerca de quiénes son, le está hablando a los hermanos de Corintios, de quiénes eran ellos, quiénes eran los que Dios había salvado. Y describe en 1 Corintios 1, versículo 26 al 28, le dice así Pablo a los hermanos de Corintios, en el capítulo 1, versículo 26 al 28, en 1 Corintios dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo les dice, miren, entre ustedes que han sido salvados, no habían sabios, no son poderosos ni nobles, sino que eran ellos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Es decir, que ustedes fueron lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil y menospreciado. Pero ¿con qué fin Dios decidió salvar a estas personas? Bueno, versículo 29 responde, a fin de que nadie se jacte. La misma palabra que tenemos en Efesios 2, de se gloríe. Nadie se jacte en su presencia. Con esta finalidad Dios lo hizo, para que nadie se gloríe delante de Dios. Y es que, hermanos, si la fe proviniese de nosotros, sin intervención divina, sí tendría de qué jactarme delante de Dios, ya que yo, una simple criatura, he podido decirle sí a Cristo. Inclusive me pone en un plano superior de las otras personas, ya que si la fe vino de mí, entonces yo soy superior a los que han rechazado la fe, ya que yo tuve fe, pero el de al lado no. Pero esto no es así, la fe no viene de nosotros, es un don de Dios. Es por eso que la doctrina conocida como el arminianismo, el cual enseña de que una persona puede ser salva, puede ejercer fe sin intervención divina, no solo es un error doctrinal,
sino que también le roba la gloria a Dios. Eso es lo que hace esa enseñanza, le roba la gloria a Dios. Pero esto no es así. La fe es provista por Dios. Y sin ella nunca hubiésemos podido ser partícipes de este hermoso plan de salvación. Si Dios no hubiese decidido otorgarnos fe, hermano, jamás pudiésemos ser partícipes de este plan de salvación. Es por eso que en la eternidad se cantará con lo que se canta en Apocalipsis 7:10. La salvación le pertenece a nuestro Dios, que está centrado en el trono y al Cordero. Termino con esta frase de un comentarista acerca de este pasaje que dice: cuando pensamos en las riquezas de la misericordia divina por la que fuimos redimidos y contemplamos que incluso la fe por la que somos salvos no provino de nuestra carne y voluntad, sino a consecuencia de una intervención sobrenatural en nuestra vida, esto debe ponernos de rodillas con gratitud y acción de gracia. Esta debe ser nuestra meditación. La fe es don de Dios. Y esta debe ser nuestra respuesta, gratitud y alabanza. Y esto debe producir en nosotros un amor mayor a Dios, porque nos ha escogido y nos ha dado esa hermosa gracia de ser parte de ese plan redentor. Y más humildad, sabiendo que esto no es nuestro, sino que fue don de Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, a poder meditar en esto en la semana, sabiendo de que nada provino de nosotros. Tú soberanamente nos has escogido, Dios. Esto debería llenarnos de alabanza hacia ti, llenarnos de adoración a ti, Señor. Y asimismo debería mantenernos humildes, Dios, sabiendo de que nada provino de nosotros. Tú nos has dado, no porque lo merecemos, sino por gracia, Señor. Por gracia, Señor, es que hemos sido salvados. Y asimismo también, Señor, te pido por las personas que ahora no creen en ti, Señor. Sálvalos, Señor. Ten misericordia de ellos, que ellos puedan entender de que aferrarse a su pecado, aferrarse a la maldad que hay en su corazón, solo le traerá condenación eterna. Y que puedan darse cuenta del peligro en el que está y correr a ti, Señor, como único Señor y Salvador. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.